Bueno, pues buenos días y bienvenidos a todos a esta mesa redonda que vamos a organizar, la primera que vamos a organizar después de nuestros inicios en los canales de podcast. Cogemos este proyecto, la verdad que en 2022 con muchas ganas. Sois los primeros en participar, así que daros las gracias a los tres por vuestra participación en este programa. Siempre, bueno, contar con la ayuda de gestoras como vosotros, pues nos es de gran ayuda, ¿no?, para seguir en este camino. Así que, bueno, os doy la bienvenida. En el programa de hoy vamos a hablar de materias primas y tenemos a Gabriel Simón, director de ventas Iberia de Columbia Threadneedle, Elena Nieto, directora de ventas de Bontobel, y Leonardo Fernández, director de ventas de Gran Intermediario de Schroeder International Selection. Bueno, buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Muy bien. Buenos días. Muy Muchas bien. gracias por invitarnos. De nada, a vosotros, como decía al inicio. Bueno, en el programa de hoy vamos a hacer un breve recorrido sobre las materias primas, sobre todo este fuerte recorrido que viene haciendo desde 2020 hasta ahora. Hemos visto cómo, bueno, este ciclo, digamos, alcista que viven las materias primas, podemos verlo desde final de la pandemia que ocurrió en 2020. Vimos un incremento muy rápido de la demanda cuando salimos de esta pandemia, que veníamos de una demanda inexistente. Venimos de unas ayudas por parte de los bancos centrales, unos estímulos económicos que desencadenaron una reapertura económica quizás más rápido de lo que las industrias y sectores en general esperaban. Actualmente vemos los precios de la energía. Nos tenemos que ir a hace más de 8 años para ver estos niveles de precio en el petróleo, por ejemplo, y también hemos visto como ese gran alza del gas natural. Y si hablamos de materias que no son energéticas, bueno, nos tenemos que ir a hace más de 10 años para ver estos niveles en los precios, ¿no? Bueno, sí que es verdad que esta situación se debe mucho al entorno macroeconómico que vivimos, ¿no?, de tipos de intereses cercanos a cero, los grandes estímulos económicos, como hemos dicho, los bancos centrales que han ayudado a la economía en esta pandemia, y la rápida reapertura económica, ¿no? Bueno, ¿qué recorrido creéis que puede tener este ciclo? Bueno, todo eso es lo que vamos a ver, ¿no? ¿Qué recorrido tiene este ciclo? ¿Cómo afectará esta posible subida de tipos de interés? Bueno, más que probable que ya lo estamos viendo para el mes de marzo, para empezar por parte de la Reserva Federal, y ver cómo seguimos en Europa, ver cómo afecta esa posible desaceleración económica que se habla, ¿no?, para final de año 2023, una vez que ya se hayan subido los tipos. ¿Cómo puede afectar todo esto al ciclo de las materias primas que estamos viviendo? Y bueno, y para ello, bueno, contamos con los invitados que hemos mencionado al inicio de este programa, y me gustaría empezar a hablar de las materias primas del sector energético, ¿no? Yo creo que es uno de los problemas más importantes que tenemos actualmente con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Estamos viendo cómo Rusia y Ucrania son uno de los principales exportadores de materias primas energéticas, pero no solo eso, sino que también son principales exportadores de otro tipo de materias primas, como pueden ser los cereales o tipos de metales que se necesitan para la industria. Y estamos viendo cómo, como hablábamos, el petróleo en 2020 llegó a estar en precios negativos, ¿no? O sea, venimos de un momento en el 2020, en junio de 2020 fue aproximadamente que vimos cómo el petróleo se iba a negativo, y hasta los días de hoy que estamos en torno a por encima del 90 dólares el barril, ¿no? Esa subida, sin duda, bueno, ha sido uno de los grandes puntos para la inflación que tenemos hoy en día, que es uno de los materias primas más importantes a la hora de medir la inflación. Y, bueno, ¿cómo puede afectar esta situación de Ucrania y Rusia en las materias primas energéticas? Si quieres, bueno, Leonardo, que tenemos en pantalla ahora mismo, si quieres empezamos. ¿Cómo puede afectar esta crisis entre Ucrania y Rusia en materias primas energéticas? ¿Y qué podemos esperar, ¿no?, para este 2022? Si queréis, empezamos este debate con Leo y continuamos. Perfecto. Bueno, como antes decía Elena, muchas gracias por contar con nosotros. Y
Y yo creo que es importante, como decías, echar la vista atrás, ¿no? Al final venimos de 10 años donde materias primas, pues quizás ha sido el activo más olvidado, también por su mal comportamiento, pero como bien decías, desde 2020 vuelve a resurgir, ¿no? Y 2021 yo creo que es el primer año donde, en los últimos 10, donde lo hace mejor que la renta variable y la renta fija, ¿no? Y digo que esto es importante porque desde nuestro punto de vista estos altos precios en general de las materias primas y en particular, sobre todo en todo lo que es el complejo de energía, no tiene tanto que ver con las tensiones geopolíticas de Rusia y Ucrania. Es cierto que sí en el corto plazo puede afectar, ¿no? Pero lo que venimos diciendo es que este alza de precios ha sido paulatino y se debe, como bien decías, a una reapertura de la economía, ¿no? Una reapertura que lo que ha hecho ha sido que en la parte de oferta, pues la energía no se pueda aumentar tan rápido como todos desearíamos, y por la parte de la demanda, pese a esa transición energética de la que todos hablamos y a todos nos gustaría que sucediese, pero la realidad es que para los próximos 5 o 6 años va a seguir habiendo una demanda creciente para la energía tradicional, ¿no? O sea, si todos nos pusiéramos ahora con coches eléctricos, desde luego que no tenemos la infraestructura para poder recargarlos y demás, ¿no? Entonces, digamos que por el lado de la demanda sigue habiendo crecimientos y por parte de la oferta, aunque sí que los países de la OPEC hemos estado viendo en las reuniones de diciembre y enero diciendo que iban a aumentar en cada uno de los meses 400.000 barriles al día, la realidad es que cuando vemos cuánto han aumentado esa producción, vemos que en diciembre fueron 90.000 barriles y en enero fueron 100.000, muy por debajo de lo que decían que iban a aumentar. ¿Esto a qué se debe? A que como no se está invirtiendo en los últimos años en esos nuevos pozos petrolíferos o en descubrir nuevos yacimientos, lo que hace es que cada vez sea más difícil extraer ese petróleo y también más costoso. Y esto hace que nuestra visión sea que los precios se mantengan altos. Pero también es cierto que a nadie le interesan unos precios disparados, ¿no? Y yo creo que en las notas de las últimas reuniones lo que vemos es el nivel de los $90 por barril como ese nivel donde se siente bastante cómodo, sobre todo los países de la OPEC. En cuanto a cómo afecta el conflicto de Ucrania y Rusia, desde luego, como he dicho, en el corto plazo sí que va a afectar, ¿no? Y de hecho se ve en cómo están posicionadas las curvas a día de hoy, ¿no? Históricamente, la curva de futuro del petróleo siempre ha estado con inclinación positiva, es decir, cada vez que renovabas esos contratos te costaba más dinero, y lo que vemos es que ahora mismo está al contrario. Esto quiere decir que hay una demanda muy grande en el corto plazo, ¿no? Y por poner un número, si el precio del petróleo se mantiene y va renovando mensualmente tus contratos, generarías una rentabilidad del 12%. Y como digo, esto históricamente no ha pasado. Esto lo que te viene a decir es que la demanda es en el corto plazo, y eso que el invierno, gracias a Dios, no ha sido tan duro como se podía prever, pero que desde luego la oferta y la demanda no están equilibradas, y aumentos de demanda y igualdad de oferta lo que hace es que los precios se mantengan altos. Sí, muy bien. La verdad que, bueno, es una visión muy importante el recalcar, ¿no? Todo esta afección al corto plazo, no tanto a largo plazo, de esta crisis que vemos en Ucrania y Rusia. Elena, si quieres, ¿nos puedes dar cuál es la visión que veis desde Bontobel acerca de este periodo de las materias energéticas y cómo puede afectar el conflicto entre Rusia y Ucrania? Bien, pues por intentar dar un poquito más de luz y no repetirnos tanto con respecto a lo que ha dicho Leonardo, es importante resaltar que nos encontramos en una fase avanzada de final de ciclo, ¿no? Y esto suele ser un entorno en el que las materias primas suelen obtener mejores resultados, ¿no? Entonces, al principio de la exposición, nos has comentado bueno, pues que los bancos centrales están subiendo tipos. Entonces, vamos a pasar de un entorno donde los bancos centrales han pasado de estimular el crecimiento económico a amortiguar la inflación, ¿no? Entonces, ¿qué significa estar en un ciclo tardío en términos de materias primas, ¿no? Que el excedente de capacidad se está agotando, que la inflación se acelera
y que las materias primas no responden a subidas de tipos, ¿vale? Dada la falta de este exceso de capacidad, los precios de las materias primas se vuelven más o menos elásticos, ¿de acuerdo? Lo que significa que el aumento de tipos en el corto plazo bueno, pues no frena la demanda de petróleo. Esto nos hace confiar en la fuerza actual para las materias primas. Bueno, importante decir que esta escasez de inventarios que ya habéis comentado tanto Leo como tú significa que bueno, pues una palabreja que leemos todos que se llama que la curva standard variation, ¿vale? Que significa que el precio contado hoy es más alto del petróleo y de muchas materias primas que el precio de futuro. ¿Qué ocurre con todo esto? Y volviendo a los precios de la energía y del petróleo, que no sé si os acordáis, el año pasado, bueno, los futuros del petróleo cotizaban en negativo. Y la OPEP tuvo mucha capacidad de retirar ese exceso de barriles que había en el mercado para volver a equilibrar bueno, pues las reservas. ¿Qué ocurre ahora? Pues que la OPEP tiene con esa carencia de reservas que hay actualmente, no lo tiene tan fácil a la hora de aumentar la producción, por varios motivos, ¿no? Pues entre ellos que lógicamente no le interesa a la OPEP, segundo, que Biden además no apoya las inversiones en CAPEX, como bien ha dicho Leo, en toda la industria de fracking, ¿no? Que es todo lo que es el petróleo bituminoso. Las licencias en Estados Unidos son difíciles de obtener, las ampliaciones de oleoductos no se aprueban, incluso los inversores institucionales apuestan menos a financiar este tipo de inversiones. ¿Qué ocurre? Que cuando uno empieza a invertir en CAPEX, en este tipo de materias primas, el problema es que tarda mucho tiempo en volver a equilibrar los niveles de reservas, sin olvidar que además la inflación está afectando a la mano de obra. Y bueno, pues lo importante aquí es resaltar, la OPEP en el año 2020 desalojó del mercado todo lo que son los productores del fracking o del petróleo bituminoso, de tal manera que ha asustado al mercado, ¿no? Entonces, aquellos que financiaban y que invertían en este tipo de extracción para equilibrar un poco la oferta, pues desde luego no es un elemento positivo. Y sí que resaltar con respecto al entorno bélico que tenemos de Ucrania y Rusia, es que el gasoducto que suministra gas de Rusia a Europa, que se llama el Nord Stream 2, bueno, pues sigue sin funcionar por los juegos políticos. Los flujos de gas de Noruega han tenido varios recortes. Además, Francia no va a utilizar la energía nuclear durante los próximos 6 meses, lo que añadiría presión en la demanda, no solamente, por supuesto, del petróleo, sino también del gas. Y Alemania está reduciendo su energía nuclear y de carbón. Por lo tanto, el aumento de la demanda tanto de petróleo como de gas creemos que va a seguir fuerte. Y es verdad que los inversores tenemos el problema es que no entendemos muy bien el carácter cíclico de este tipo de activo, ¿vale? Entonces solo nos acordamos de los últimos 5 años y, como bien ha dicho Leo, los últimos 5 años pues no han sido buenos. Pero sí que es cierto, y cierro, las materias primas son una de los mejores activos para cubrirnos de un repunte de inflación, ¿vale? Y los activos reales, pues al final nos cubren en un repunte de inflación. Uh-huh.
Sin duda, bueno, muchas gracias por tu visión, Elena. Bueno, Gabriel, ¿compartes también esta visión que tienen tanto Leo como Elena acerca de este periodo que estamos viendo de las materias primas, la estrategia que puede seguir, los intereses que pueden tener la OPEP o países como Estados Unidos en este manejo, ¿no? En esta del ciclo de las materias primas, tanto de energéticas como puede ser petróleo o gas natural? Sí, o sea, un poco comparto la visión de mis colegas en cuanto a que los mercados energéticos van a seguir tensionados a lo largo de este año, ¿no? El 2022. Aparte de lo que hemos comentado, yo creo que hay varios factores. Uno que viene de atrás. Es verdad que en los últimos 5 años, como bien me decía Elena y Leo, pues el comportamiento de las commodities no ha sido muy bueno, pero si echas un poquito la vista hacia atrás, hubo un reporte muy grande de buen comportamiento de las commodities del año 2000 hasta 2008, y en 2008 creo que es importante destacar que os acordáis la crisis de financiera tan importante que hubo con la subprime. Eso marcó un antes y un después en el mercado de commodities, ¿no? ¿Y dónde afectó? Que es un tema relevante porque bajo nuestro punto de vista todavía continúa en el año 2022, y es la falta de capacidad, es decir, la producción de commodities debido a la crisis de 2008 hizo que la reducción en la capacidad de productores se redujo bastante, ¿no? Y eso ha sido, fijaros que han pasado pues ya bastantes años, 12, 13 años, la capacidad instalada de los productores de materias primas sigue bastante baja, ¿no? Entonces, claro, si tienes un entorno donde por el tema de histórico la capacidad es bastante baja, eso hace que la oferta, la capacidad de producir commodities, digamos que lleva 15 años deprimida, y luego ha venido un factor muy importante en 2022 que ha sido la pandemia, ¿no? Que muy bien como comentábamos todos, ¿no? Al final la pandemia lo que ha hecho es que la demanda se ha reducido mucho. Entonces, uno de los principales problemas que tiene este activo es que los productores se enfrentan a que aumentar esa capacidad tardas muchísimo tiempo, ¿no? Tardas a lo mejor ciclos de 18 meses, ¿no? En aumentar esa capacidad. Entonces, tienes una demanda deprimida con una producción deprimida. Ahora, con el aumento de esa demanda, evidentemente los precios suben, ¿no? Es un tema de oferta y demanda, ¿no? Es el primer factor. El segundo factor, que también lo hemos comentado, ha sido el riesgo geopolítico, ¿no? Y por poner referencias, ¿cómo afecta el mercado energético, sobre todo al petróleo y al gas, el conflicto de Rusia y Ucrania? Bueno, pues Rusia es el exportador clave en muchísima energía, gas, producto, pero también en otras, ¿no? Por ejemplo, el 45% del paladio mundial proviene de Rusia, ¿vale? Y el paladio, que a lo mejor suena un poquito más extraño, pues es clave en la industria del automóvil, ¿no? Entonces, si tú miras la industria del automóvil, que tiene la crisis de los semiconductores, también tiene la crisis de las materias primas. Y fijaros, Rusia, como digo, 45% de toda la producción mundial viene de Rusia, ¿no? Y también es el gran exportador de trigo, Rusia. Entonces, todo lo que venga, todo lo que sea ruido de posibles tensiones geopolíticas entre Rusia y Ucrania afecta muchísimo a las materias primas, ¿no? Entonces, tienes varios factores, un poco por terminar, ¿no? La demanda, que está aumentando porque las economías se están abriendo, la oferta que viene deprimida desde el año 2008, la capacidad instalada pues es bastante reducida y volverla a ponerla en marcha, pues como digo, tarda alrededor de 18 meses, y por último las tensiones geopolíticas. Que duda cabe que eso al final pues tiene una tensión en la rentabilidad del activo, ¿no? Y también, por poner otra referencia, ¿cuánto ha subido pues los metales preciosos o la energía, los metales y la agricultura este año? Lo que llevamos de 2 meses, bueno, pues la energía ha subido alrededor del 22%, ¿vale? O sea que esa rentabilidad creemos que va a seguir tensionada, este activo, y que va a seguir siendo en ese sentido positiva para los inversores. Muy bien, Gabriel. La verdad que, bueno, siempre hemos visto esos 3 puntos de vista, ¿no? Aunque siempre, obviamente, es muy complicado no decir cosas distintas, pero sí que es verdad que hemos tenido 3 puntos de vista muy interesantes, donde cada uno ha aportado bastante su visión, ¿no? de este sector de las materias primas energéticas. Pero bueno, no tenemos que olvidar que también esta subida de precios la hemos visto no solo en materias primas energéticas, ¿no? Como bien decía Gabriel, también hemos visto materias primas como el paladio, trigo, otros productos que se han visto, hemos visto cómo su precio ha subido a niveles muy altos, y esto directamente afecta a otras industrias, ¿no? Me gustaría que hablásemos de materias primas industriales, smart materials, que estamos viendo cómo también hemos visto una subida generalizada en los precios de las materias primas industriales, ¿no? Estamos hablando de materiales como el litio para el uso de baterías, o como el silicio para el uso de semiconductores, o
productos químicos que se utilizan en muchas industrias para sus procesos de transformación, ¿no? Estamos viendo cómo también han visto subido sus precios, ¿no? Y esto directamente afecta al bien final, ¿no? O al consumidor final, ¿no? Que consume esos productos, o a los intermediarios, que al final se traduce a través de toda la cadena, ¿no? ¿Cómo podemos aprovechar también esta subida de los precios y si vemos que también bueno, puede seguir en línea con el tiempo, alargarse en el tiempo como materias primas energéticas, o qué esperamos de este tipo de materias para este año y cuáles son los grandes vencedores y perdedores en este sector? Si quieres, empezamos por Elena. Hemos empezado antes por Leo. Si quieres, Elena, que hemos visto te has vuelto a incorporar, estás ya con nosotros de nuevo. Sí, perdón. Si quieres, podemos empezar con tu visión acerca de estas materias primas industriales, los smart materials. Fenomenal. Pues, bueno, pues obviamente la respuesta fácil, ¿no?, sería invirtiendo en empresas mineras, ¿vale? Pero se enfrentan a márgenes más bajos debido a los altos costes de la energía que ya hemos estado comentando, ¿no? Entonces, la opción de Vontobel es invirtiendo a través de fondos gestionados de manera activa, ¿no?, que inviertan en estos smart materials, en estos metales básicos. Solo por dar un dato, los metales industriales han presentado una fuerte rentabilidad desde el 2021. El estaño ha subido un 145%, el aluminio un 60%, el níquel un 45%. El nivel de inventario está extremadamente bajo, como ya he comentado antes. La curva está en niveles nunca vistos históricamente antes. En 2021 estábamos en mercados deficitarios y, por lo tanto, así se espera en 2022, ¿no? Vamos a centrarnos quizá un poco más en el tema de China. China es el responsable del 50% de la demanda de metales. No sé si os acordáis, China el año pasado endureció toda su política fiscal y monetaria y aún así los metales lo siguieron haciendo bien. Este año esperamos que China, con el aumento del gasto crediticio, bueno, que se ha anunciado hoy, y las inversiones en infraestructuras, aumente el crecimiento económico y esto beneficie pues el cobre, el aluminio, zinc, acero y todos estos metales, ¿no? Por supuesto, el aumento de vehículos eléctricos, que la gente está subestimando el rápido cambio de vehículo tradicional a vehículos eléctricos, pero también, por ejemplo, la construcción de infraestructuras de energías renovables. Para la construcción de parques eólicos se necesita pues cobre, zinc, todos estos metales, ¿no? Volvemos aquí a ligar la pregunta anterior, que es ¿no?, cómo afecta a todos esta guerra de Rusia. Rusia produce el 40% del paladio, el 7% del níquel mundial y el 6% del aluminio, ¿no? Entonces, bueno, además, por dar un dato un poco más respecto al soft commodities también y hilándolo todo, el giro a la izquierda que ha tenido lugar en América Latina podría aumentar más el coste de producción de los mineros, especialmente en este caso en concreto para esta pregunta, para el tema del cobre, se verá mucho más afectado por el movimiento de la izquierda. Hilándolo ya todo y por tanto, el tema del coste de la electricidad, el repunte de los costes de la electricidad en Europa, bueno, pues obliga a muchísimas empresas de fundiciones a cerrar producciones con márgenes más estrechos. Por lo tanto, es un entorno muy fuerte para los metales básicos en 2022. Muy bien, muchas gracias, Elena. La verdad que, bueno, sí, estamos viendo cómo hablamos de energía, de materias primas energéticas, hablamos de materias primas industriales, metales y siempre, bueno, sí que es verdad que Rusia y Ucrania ocupan un lugar muy importante, ¿no?, dentro de todas estas materias y la verdad que, bueno, ese papel es muy, muy crucial. Dependemos mucho a ver
qué es lo que pasa en adelante y esperemos que, bueno, sea lo mejor para todos, ¿no? Bueno, Gabriel, si te parece, coméntanos cuál es la visión que tenéis vosotros acerca de las de materias primas industriales, Smart Materials, cómo puede afectar un poquito todo esto. Vamos, nosotros desde Columbia Threadneedle lo que sí que siempre decimos y es algo relevante a comentar es que para la inversión en commodities o materias primas es para inversores sofisticados, en el sentido de que tienen que tener capacidad de gestionar su riesgo, ¿vale? Entonces no es un activo para todos los inversores, tiene que ser un inversor que entienda bien el activo, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque es un activo que pues es desde cierto punto de vista complejo y tiene cierta volatilidad. Es decir, cuando el entorno es positivo para las commodities, como creemos que es el actual, pues las rentabilidades suelen ser atractivas. Por ejemplo, nuestra estrategia en Enhanced Commodities lleva en el año un 12%, el año pasado de un 33%. Son rentabilidades muy atractivas, pero es un activo volátil, ¿vale? Entonces, primer punto, hay que tener cuidado, hay que tener muy consciente del nivel de riesgo que puedes asumir a la hora de invertir en este activo, ¿no? El segundo punto es que hay que invertir de forma diversificada. Nosotros desde Columbia Threadneedle, pues básicamente invertimos en tres formas, ¿no? La cartera básicamente está invertida en metales, que pues será aluminio, plata, níquel, ¿vale? Como hablamos. Evidentemente, otro grupo de la cartera sería la energía, invertir básicamente en petróleo y en gas. Y por último, el tercer punto sería la agricultura, ¿no? En trigo, harina, maíz, ¿no? Estos tres grupos, esta forma de diversificar la cartera ayuda muchísimo a la hora de, cuando hay volatilidad, que la rentabilidad gestionada en función del riesgo sea bastante atractiva, ¿no? Ese es otro punto a tener en cuenta. Y referente a qué vemos al futuro, bueno, pues nosotros estamos bastante positivos en el cobre y en el plomo. Pensamos que la demanda en China va a ser fuerte, está siendo bastante fuerte o va a continuar siendo fuerte. Hay que tener en cuenta que China, con la pandemia, es uno de los países que antes ha salido de crecimientos bastante deprimidos en cuanto a economía. Creemos que este año y el que viene va a ser bastante fuerte en cuanto a crecimientos desde el punto de vista de China, y eso hay que tener en cuenta también que es el que mayor demandante de este tipo de productos. Entonces, en ese sentido, estamos bastante positivos en cobre, bastante positivos en plomo y estamos negativos en el zinc, ¿no? Porque allí pensamos que la oferta de zinc es bastante alta en comparación con la demanda, ¿vale? Entonces, es importante aquí, nosotros le llamamos la selección, la gestión activa, la selección concreta del activo. No es lo mismo invertir en zinc que invertir en cobre, ¿vale? Entonces, esto es importante también tenerlo en cuenta. Y estamos muy positivos en energía y en gas natural, ¿vale? Y dentro de metales metales preciosos, por decirlo así, estamos infraponderados en oro. Y el principal motivo es la subida tan grande que esperamos que haya en tipos en Estados Unidos. Como sabéis, un poco lo hemos comentado, lo ha comentado antes Elena y Leo, un poco por encima, la inflación en Estados Unidos, la inflación ha tocado el 7%. Creemos que estamos en un entorno de subidas de tipos. El mercado ha pasado en 3 meses de 4 subidas de tipo, ya estamos hablando en 5. Hay algunas casas, algunos brokers que están hablando incluso de 7 subidas de tipos en este año. Creemos que es bastante exagerado, pero lo que es indudable es que la subida de tipos en Estados Unidos está aquí para este año, ha venido para quedarse. Veremos en cuántas subidas va a hacer, pero eso afecta muchísimo al dólar, ¿no? Lo normal es que ante subidas de tipos fuertes de Estados Unidos, el dólar se aprecia, ¿no? De hecho, lo estamos viendo, ¿no? El dólar, digamos, el año pasado, el último trimestre se quedó estable, ha habido repuntes significativos de dólar, ¿no? Y esperamos que esa fortaleza del dólar indudablemente pues es negativo para el oro, ¿no? Por eso estamos infraponderados, ¿no? ¿Y dónde estamos en la tercera parte de la cartera con una posición más neutral o más negativa? Pues en el trigo y en el azúcar, ¿no? Creemos que incluso en el café tenemos una visión más infraponderada porque queremos que los drivers sobre todo por la parte de demanda de oferta, no fortalecen al activo. Y estamos también infraponderados en ganadería, ¿vale? Que parezca mentira, también la fortaleza del dólar afecta muchísimo a los costes de mantener el alimentar el ganado, ¿no? Entonces, por concluir, para no extender más, he dejado la palabra a mi compañero Leo, pues estamos largos en cobre, en plomo, estamos muy positivos en energía, en gas y estamos infraponderados en oro y neutrales en trigo, en azúcar e infraponderados en el café. Esta es un poco nuestra visión para este año y para el próximo año. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, Gabriel. Bueno, Leo, si quieres comentarnos cuál es vuestra visión o vuestra estrategia a la hora de tratar con estos materiales industriales, Smart Materials, desde Schroders. Pues yo creo que, como han comentado, es una de las partes de la cartera donde más valor vemos junto con energía y yo creo que han ido desgranando un poco los 3
pilares en los que sustentamos nuestra visión, ¿no? El primero tiene que ver con, que lo decía Elena al principio, con los costes energéticos. Al final, cuando sacas aluminio, zinc, etcétera, hay que malearlo y eso lo que tiene son unos costes energéticos alucinantes. Y al final, como vemos, el coste de la energía está cada vez más alto, lo que se repercute en cuánto te cuesta producir estas materias primas, ¿no? Y eso al final tiene que ver con la oferta y desde luego que si queremos que la oferta aumente, desde luego que tienes que cubrir al menos esos costes, ¿no? Y eso es lo que creemos que va a hacer que los precios se mantengan altos, ¿no? El segundo tiene que ver con los estímulos de China y Elena también comentaba pues bueno, que estamos empezando a ver y que quizá es lo que llamamos una opción en el mercado positiva, de que si realmente hay más estímulos puede hacer que la demanda desde luego aumente, ¿no? Y al final con las ofertas o el tercer pilar, que es la parte de la oferta, lo que vemos es que los inventarios en aluminio ya están en niveles mínimos casi históricos, no vistos desde 2006, pero es que lo que esperamos es que otras materias primas industriales, como es el níquel, el zinc y el cobre, en verano estén en situación similar, ¿no? Y como decíamos antes, las materias primas es un péndulo de oferta y demanda, y si aquí lo que tenemos es que la demanda siga aumentando y la oferta tiene unos costes más altos, lo que hará es que exija un precio más alto para estas materias, ¿no? Así que en el lado de materiales industriales, desde luego que estamos muy positivos, ¿no? Quizá donde no estamos tan negativos, aunque con esto no quiero decir que estamos sobreponderados, pero quizá por poner un poco de disparidad con la visión de Gabriel y de Columbia, perdón, es en los metales preciosos, ¿no? Y desde luego nos ha sorprendido el buen comportamiento que ha tenido el oro o la plata con este momento de mercado que, como decía Gaby, es el peor momento para estas materias primas, ¿no? Porque al final, si los tipos reales son positivos, desde luego que tienes una competencia directa para ese activo refugio, ¿no? Hay que recordar que veníamos de tipos negativos, que desde luego tener oro te salía gratis o incluso era positivo, ¿no? Pero ¿por qué creemos que este precio puede estar estabilizado o que incluso se puede comportar bien? Yo creo que tiene que ver, uno, con esa protección de capital y diversificación desde los otros dos pilares de las carteras que no están funcionando, la renta fija y la renta variable. Y segundo, también con la mala experiencia que está teniendo mucha gente con las criptodivisas, ¿no? Hay que recordar que ha habido un aumento, una explosión de dinero hacia este tipo de activo, que todo el mundo pues creía que se podía ganar dinero y desde luego que llevan unos meses que el comportamiento pues no está siendo el que la gente esperaba, ¿no? Y lo que vemos es que empieza a haber salidas hacia otros activos que puedan complementar la cartera, ¿no? Con lo cual, lo que digo no es que estemos positivos, pero quizá no tan negativos como Columbia lo está, ¿no? Muy bien, bueno, siempre la verdad que para esto organizamos estas mesas, ¿no? Para ver las opiniones y ver cuál es la opinión de una gestora, de un gestor. Siempre yo creo que esto es bueno, ¿no? Y para el oyente, sobre todo, que estará escuchando y viendo esta mesa redonda, bueno, pues esa disparidad de opiniones siempre es bueno, ¿no? Y bueno, por último, me gustaría hablar de materias primas que están relacionadas con el sector alimentación. Ya hemos visto que, Gabri ya ha hablado un poco acerca de su estrategia en alguna de estas materias primas, pero sí que me gustaría comentar, bueno, que también hemos visto un alza en este tipo de materias primas y una vez más, bueno, volvemos un poco al conflicto de Ucrania y Rusia, que también vimos cómo, como pasó en el pasado con la invasión de Crimea en 2014, vimos cómo el precio de los cereales, el trigo, subió también de forma muy, muy fuerte, ¿no? Estamos viendo también como muchas cadenas de supermercados, ¿no? Ya son empresas que llegan al consumidor final planteándose subidas de precios, ¿no? También que eso va a afectar directamente a ellas, y que vamos a ver cómo el ciudadano de a pie
se ve afectado, ¿no? Por esto, porque hasta ahora puede ser que no haya visto más que a lo mejor a la hora de repostar o en algunas acciones cotidianas esa subida de precios. Pero sí que es verdad que cuando vamos a hablar de la compra, si esa subida de precios afecta directamente al ciudadano, bueno, pues creemos que sí que puede tener un resultado, bueno, negativo o positivo dentro de lo que es la población, ¿no? Si quieres, Gabri, como has empezado tú, has comentado ya acerca algo de vuestra estrategia en estos productos. Si quieres, comenzamos por cuál es vuestra visión y cuáles son las perspectivas en el corto y medio plazo. Vale. Para Pues mira, un poco por lo que mencionaba antes ligeramente, tenemos una visión, digamos, más neutral, ¿no? Para aquellas materias primas más relacionadas con la agricultura, ¿no? Al final hay 3 o 4 variables que afectan bastante a este tipo de commodities, ¿no? Uno es la oferta, evidentemente, lo que hemos comentado durante toda esta charla, la demanda. Otro es los costes de producción, que básicamente son el coste de los fertilizantes. Si miras el precio de fertilizante sobre todo los últimos 2 años, se ha disparado, entonces eso le afecta muchísimo a los productores de materias primas, ¿vale? Hay que tener muchísimo cuidado con estos costes porque la capacidad que tiene de traducir esos costes al consumidor final, que es un poco lo que comentabas ahora mismo, no es tan sencillo, ¿vale? Entonces, nuestra visión es que es verdad que tiene algo de margen, pero no tiene mucho margen. Entonces, si tú tienes una producción reducida con una demanda a lo mejor proveniente sobre todo de China, que va a ser alta, pero tienes unos costes de producción, sobre todo por los fertilizantes, muy alta, la capacidad que tengas de aumentar tu margen trasladando precios a consumidores finales es difícil, ¿no? Y luego hay otro factor que es propio de este tipo de materias primas, que son las condiciones meteorológicas. Afecta muchísimo, es muy volátil, afecta muchísimo el clima, ¿no? Entonces, eso lo que lleva consigo es un retraso en los plazos de entrega y, por tanto, digamos que el activo de por sí, aquel exportador o aquel fabricante de este tipo de materias primas, trigo, harina, cebada, pues digamos que en el entorno actual, aunque por la demanda se ve favorecida por el resto de factores, digamos que está más penalizado, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros una visión positiva, pero digamos que si miras nuestra cartera sería una posición más neutral, ¿vale? Creemos que el precio de los fertilizantes va a continuar alto, creemos que las condiciones meteorológicas, lo estamos viendo, ¿no? El cambio climático está afectando muchísimo, va a seguir, es un problema que es estructural, ha venido para quedarse y creemos que eso va a afectar mucho, va a hacer que el activo cada vez sea más volátil, ¿no? Entonces, al final, tienen que ser apuestas más tácticas con una visión más a corto plazo, ¿no? No se pueden hacer apuestas muy a largo plazo en este tipo de materias primas, ¿no? Y luego los plazos de entrega, como digo, se han retrasado muchísimo debido a la pandemia y veremos, hay que ver el activo cómo evoluciona, ¿no? A lo largo de este año y el próximo. Entonces, en general, aunque tengamos una visión positiva por el lado de la demanda, digamos, los otros factores nos hace estar un poquito más neutrales, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Gabriel. Me gustaría que, Leo, comentases también vuestra postura. Sí que es verdad que Gabriel ha dicho que, bueno, en su estrategia de los fondos que siguen es uno de los 3 pilares, ¿no? que tienen dentro de esa gestión de commodities. ¿Cuál es vuestra visión acerca de este tipo de materias primas? Bueno, la verdad que compartimos la visión de que quizá de los 3 bloques es el que menos oportunidades tenemos, pero sí que dentro del bloque yo creo que diferimos un poco en dónde vemos las oportunidades, ¿no? Desde luego que si hay 2 materias primas dentro del complejo de agricultura que nos gustan es trigo, a diferencia de ellos, y la otra es el azúcar, ¿no? Y el punto principal para nosotros tiene que ver con lo que decía Gaby de las condiciones meteorológicas, ¿no? Al final lo que hemos visto es que para, sobre todo el trigo, se combina las tensiones geopolíticas de Ucrania-Rusia, al final todos sabemos que de ahí vienen gran parte de los cereales, y por otra es, oye, el resto del mundo donde se produce, ¿qué está pasando? ¿No? Y lo que hemos visto es, si bien es cierto que Estados Unidos está produciendo normal, sí que en el norte de África ha sido una cosecha bastante seca, en Latinoamérica hemos visto cómo ha habido inundaciones, Brasil, Panamá, etcétera, lo cual va a hacer que las cosechas sean menores y ante esos niveles de demanda estables o alcistas, pues lo que hagamos es que al tener menos oferta los precios se puedan mantener altos, ¿no? Y esto sin contar, como decíamos antes, los estímulos de China que sigue cada vez demandando
mayor trigo y mayor materias primas agrícolas, bueno, agrícolas e industriales, ¿no? Y el caso del azúcar es bastante parecido, ¿no? Por contra, donde nos gustan menos es lo que llamamos los aceites vegetales, ¿no? Donde ahí sí que es verdad que lo que vemos es que las dinámicas de oferta y demanda no son tan favorables como para estos dos casos en particular que comentaba. Con lo cual, como conclusión, diría que es cierto que es el pilar que menos nos gusta, pero sí que tenemos dos, por lo menos, materias primas que realmente nos gustan, ¿no? Que son el trigo y el azúcar. Muy bien, muchas gracias, Leonardo. Bueno, por último, Elena, nos gustaría que dieras vuestra visión, a ver si sigue la línea de alguno de tus dos colegas, como Gabriel o Leo, o tenéis otra visión totalmente distinta desde Montreal. Bueno, pues por intentar rematar, estamos totalmente alineados con las dos casas. Parece que han estudiado nuestros gestores en los mismos sitios o tienen la misma escuela. Sí que es verdad que al final, bueno, pues los precios de las commodities o de las subcommodities, de acuerdo, están apoyados por los altos costes de producción, muy alineados con el tema de las condiciones climáticas, pero sí que es cierto que tanto el maíz como la soja, volvemos a decir que están en posiciones históricamente bajas con respecto a lo que son las existencias, ¿no? y la demanda. Sí que por resaltar un poco, hablar de los biocombustibles que están siguiendo el repunte de los precios de la energía y esto lo apoyamos con, bueno, pues una mayor demanda de azúcar, soja y maíz, ¿vale? Pues bueno, hilándolo y volviendo a repetir un poco el tema del trigo, bueno, pues está más expuesta a esta escalada de tensiones entre Ucrania y Rusia y bueno, pues sí que es verdad que China parece ir un poco a la saga debido a la escasez de este tipo de activo en la oferta proveniente de Latinoamérica, ¿no? Entonces, bueno, pues sin estar del todo negativo, es de las partes de la cartera menos sobreponderadas en este tipo de activos, ¿vale? Muy bien, Elena. Bueno, pues la verdad que por aquí vamos a ir dejándolo. La verdad que ha sido una charla, una mesa redonda muy productiva. Es la primera que hemos hecho y la verdad que os agradezco mucho vuestra participación. Si queréis, para acabar, bueno, hemos ido hablando tanto de materias primas energéticas, smart materials, materias primas agrícolas. Si queréis nombrar qué fondo, a través de qué vehículo podemos invertir, la mejor estrategia que tenéis en vuestra casa o cuál es la que mejor puede aprovechar este momento. Si queréis decir muy brevemente en qué fondo podemos invertir para los oyentes y con esto podríamos terminar esta mesa redonda. Si te parece, empezamos. Leo, que te tengo aquí en la pantalla, si quieres, coméntanos qué fondo podemos seleccionar dentro de Rothers. Si me permites, te voy a decir dos nombres, Sí, un poco dependiendo de lo que quiera el cliente, ¿no? El primero, como decía antes Gaby, es para el que quiera la exposición general a materias primas y que Schroders le haga ese mix de las mejores ideas, y eso principalmente es en los tres pilares que hemos dicho. Ese sería el Schroders ISF Commodities. Pero luego también lo que vemos es una mayor demanda por compañías petrolíferas tradicionales, ¿no? Que la gente lo ha visto denostada en los últimos años por esa transición energética, pero que nosotros no lo vemos como el problema, sino que ayudándolas pueden ser la solución a ese problema, ¿no? A esa transición. Y ahí, pues bueno, tenemos un fondo que la verdad está funcionando muy bien, que se llama el Schroders ISF Global Energy, que como digo es más renta variable que futuros de materias primas, pero que desde luego para el que quiera esa parte de la cartera puede tener sentido. Muy bien, muchas gracias, Leonardo. Si quieres, continuamos, Gabriel, por bueno, un poco lo mismo, ¿no? ¿Qué fondo podemos encontrar en Columbia Threadneedle que nos aporte valor en estos momentos, ¿no? Sí, nosotros estamos recomendando nuestra estrategia Threadneedle Enhanced Commodities, que es para aquel inversor que quiera una cartera diversificada para tomar presencia, exposición a este activo, como digo, de forma diversificada, con un equipo que tiene más de 20 años de experiencia en gestión en materias primas y sobre todo
todo, y muy importante, donde se gestiona no solo la rentabilidad, sino también el riesgo, ¿vale? Entonces, el objetivo principal de esta estrategia es maximizar rentabilidad por unidad de riesgo que se toman, ¿no?, en la cartera. Y también, muy importante, lo hacemos a través de futuros, lo que nos permite tener muchísima liquidez en cartera, ¿no? Entonces, si hay momentos de volatilidad, el fondo tiene la capacidad para que no haya problemas de liquidez, ¿no? Entonces, para aquel inversor que quiera gestión activa, correcta selección de valores y una cartera diversificada, pues, como digo, nuestra estrategia Treneidal Heng Commodities sería la indicada, ¿no? Genial, pues muchísimas gracias, Gabriel. Y por último, si quieres, Elena, terminamos con Bontobel. ¿Qué alternativas nos puede aportar también a las carteras? Bueno, pues de forma muy rápida, no somos muy originales en el nombre. Bontobel Fund Commodities, que es el buque insignia, se lanza en el año 2009 y es un poco, pues eso, las mejores ideas de Bontobel. Es cierto que lo hace a través de futuros, pero es un vehículo UCITS, ¿de acuerdo? Y al final la liquidez a este tipo de activos y jugar un poquito también las curvas es muy interesante para el mundo de las materias primas. Tenemos un segundo vehículo que aquí ya es para, como bien dijo Gabriel, es para un cliente un poquito más especializado, que es el non-food commodities, cuando uno elige no de esa cesta de materias primas, pues sacar la parte de alimentación, ¿vale? Donde no quiere tener exposición, pues por temas medioambientales, por todos los riesgos que ya hemos comentado, ¿no? Entonces es más específico y más especializado, más concentrado, ¿de acuerdo? Pero también se hace a través de futuros. Se llama Bontobel Fund Non-Food Commodities. Muy bien. Pues muchas gracias, Elena. Bueno, la verdad que ha sido totalmente un placer teneros aquí. Nosotros, como asesores financieros de grandes patrimonios, tenemos los fondos que habéis mencionado, los tenemos obviamente en nuestra parrilla recomendada y en muchas carteras de clientes que nos adaptando cada uno a su perfil de inversor. Y la verdad que, bueno, por eso contamos con vosotros también para estos temas, ¿no? Somos unos asesores financieros que la verdad que nos gusta siempre tener los mejores productos y sin duda las gestoras que están aquí lo cumplen, ¿no? Así que, bueno, daros las gracias una vez más y espero volver a veros pronto en nuevas entregas que vayamos haciendo. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias.